Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo, su viaje a Jerusalén y arresto en el templo. Hechos capítulo 21, video número 102. Cuando dejamos a los hermanos, nos embarcamos y fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a Fenicia, y en él nos embarcamos. En el video anterior, Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, diciéndoles que estaba seguro que no verían más su rostro. A pesar de ello, valientemente se dirigió a Jerusalén. Al pasar, vimos la isla de Chipre, y dejándola a mano izquierda, seguimos hasta Siria. Y como el barco tenía que dejar carga en el puerto de Tiro, entramos allí. Encontramos a los creyentes, y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, advertidos por el Espíritu, dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén. El Espíritu de Dios les mostró a los cristianos lo que había de acontecer a Pablo, y le rogaban que no subiera a Jerusalén. Pero a pesar del riesgo y peligro inminente, Pablo estaba decidido a llegar a Jerusalén. Pero pasados los 7 días, salimos, todos, con sus mujeres y niños. Nos acompañaron hasta fuera de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego nos despedimos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Terminamos nuestro viaje por mar, yendo de Tiro a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos, y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, salimos y llegamos a Cesarea. Fuimos a casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. Felipe tenía 4 hijas solteras, que eran profetisas. Felipe era uno de los 7 diáconos que la iglesia había elegido para ayudar en la administración y ayuda a las viudas. Ahora tenía el ministerio de evangelista, y sus 4 hijas eran profetas. Ya hacía varios días que estábamos allí, cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Al llegar ante nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y dijo: El Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Una vez más Pablo fue advertido de lo que le ocurriría en Jerusalén en manos de los judíos, y que ellos lo entregarían a las autoridades romanas, igual que ocurrió con Jesús el Salvador. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿Por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Como no pudimos convencerlo, lo dejamos, diciendo: Que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Nos acompañaron algunos creyentes de Cesarea, quienes nos llevaron a casa de un hombre de Chipre llamado Mnasón, que era creyente desde hacía mucho tiempo y que iba a darnos alojamiento. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, y allí estaban también los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Ya mencionamos en el video número 96 que Santiago, el hermano del Señor Jesús, era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Para el tiempo en que Pablo regresó, Pedro y los demás apóstoles
ya no se encontraban viviendo ahí, así que les informó a ellos lo que Dios había hecho por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, alabaron a Dios. Dijeron a Pablo: Bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído, y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Y les han informado que a todos los judíos que viven en el extranjero, tú les enseñas que deben renegar de la ley de Moisés, y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. Además de Santiago, la iglesia tenía un cuerpo gobernante de ancianos o pastores que habían salido del judaísmo y que aún guardaban algunos ritos y costumbres judías. Pero Pablo no estaba actuando por cuenta propia, pues esto es lo que había establecido el Concilio de Jerusalén. Ver video número 96. ¿Qué hay de esto? Pues sin duda la gente va a saber que has venido. Lo mejor es que hagas lo siguiente. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévalos contigo, purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que ellos puedan hacerse cortar el cabello. Así todos verán que no es cierto lo que han dicho de ti, sino que al contrario, tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales estrangulados, y deben evitar los matrimonios prohibidos. En el Concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo les guió a no poner ninguna carga, como la circuncisión, sobre los gentiles, sino solo estas 4 cosas: abstenerse de comer alimentos sacrificados a los ídolos, de carne de animal estrangulado, de comer sangre y de relaciones sexuales inmorales. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres, y al día siguiente se purificó junto con ellos. Luego entró en el templo para avisar cuándo terminarían los días del cumplimiento de la promesa, es decir, cuándo cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda. Aunque Pablo estaba seguro de que no tenía que guardar las tradiciones y leyes judías, como lo había escrito a los Gálatas, para no ofender a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, obedeció su petición. Estando ya por terminar los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a la gente. Se lanzaron contra Pablo gritando: Israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van contra nuestro pueblo, contra la ley de Moisés y contra este templo. Además, ahora ha metido en el templo a unos griegos, profanando este lugar santo. Estos judíos habían oído a Pablo enseñar en Asia, pero no habían creído el mensaje de salvación por medio de Jesús, y ahora estaban asusando a la gente, diciéndoles que Pablo predicaba en contra del pueblo judío, de la ley de Dios y en contra del templo. Decían esto porque antes lo habían visto en la ciudad con Trófimo de Éfeso, y pensaban que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad se alborotó, y la gente llegó corriendo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Ciertamente Pablo había llevado a Jerusalén a un cristiano de Éfeso llamado Trófimo, pero no lo había metido en el templo porque sabía que esto era prohibido, ya que solo podía llegar hasta el patio llamado de los gentiles. Estaban a punto de matarlo, cuando al comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a sus soldados y oficiales y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó que lo sujetaran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero unos gritaban una cosa y otros otra, de modo que el comandante no podía aclarar nada a causa del ruido que hacía.
así que mandó llevarlo al cuartel. Al llegar a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas, debido a la violencia de la gente, porque todos iban detrás gritando: ¡Muera! ¡Muera! Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón: ¿Puedo hablar con usted un momento? El comandante le contestó: ¿Sabes hablar griego? Entonces, ¿tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4,000 guerrilleros? Pablo le dijo: Yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante. Pero por favor, permítame usted hablar a la gente. El tribuno era un hombre con más autoridad que un centurión romano, y Pablo le aseguró que era judío pero nacido en Cilicia, una ciudad importante del Imperio Romano. El comandante le dio permiso, y Pablo se puso de pie en las gradas, y con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo diciendo: Pablo dominaba la lengua griega y hebrea, así que al levantar la mano, el pueblo guardó silencio, y más aún al escucharlo hablar en su propia lengua materna. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué le había revelado el Espíritu Santo a Pablo que le pasaría en Jerusalén? El Espíritu Santo le había revelado que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pregunta número 2. ¿Qué le pedían a Pablo los cristianos de la ciudad de Tiro? Le rogaban que no subiera a Jerusalén. Pregunta número 3. ¿Qué le dijo a Pablo el profeta Agabo en Cesarea? Una vez más, Pablo fue advertido de lo que le ocurriría en Jerusalén en manos de los judíos, y que sería entregado a las autoridades romanas para encarcelarlo. Pregunta número 4. ¿Quiénes dirigían la iglesia de Jerusalén en este tiempo? Además de Santiago, la iglesia tenía un cuerpo gobernante de ancianos o pastores que habían salido del judaísmo, pero que aún guardaban algunos ritos y costumbres judías. Pregunta número 5. ¿Qué le pidieron hacer a Pablo los ancianos de Jerusalén? Que realizara un rito de purificación en el templo judío, junto con 4 hombres que tenían un voto. Pregunta número 6. ¿Quiénes acusaron a Pablo de profanar el templo? Judíos que vivían en Asia, que conocían a Trófimo de Éfeso y acusaban a Pablo de haberlo metido en el templo, aunque esto no era cierto. Esto se consideraba un delito grave. Pregunta número 7. Cuando capturaron a Pablo, ¿qué querían hacer con él los judíos? Matarlo. Pregunta número 8. ¿Quién salvó a Pablo de ser asesinado por los judíos? El tribuno romano junto con centuriones y soldados. Pregunta número 9. ¿Qué pidió Pablo al comandante romano? Que le permitiera dirigir unas palabras al pueblo judío. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros.
No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.